Es súper interesante. Se conoció en las últimas horas la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de fijar una audiencia pública para debatir un tema interesante que nos puede tocar a todos. Tema del derecho al olvido. El derecho al olvido en Internet. ¿Por qué? Por un reclamo que hizo Natalia De Negri. ¿Se acuerdan del caso Coppola? Claro. Natalia De Negri le hace Miami, el reclamo, ¿no? En Estados Unidos, claro, le hace el reclamo a la empresa Google para que elimine de sus buscadores archivos vinculados al caso Coppola de hace 20 años. El jarrón. Claro, Natalia, en ese momento Natalia De Negri tenía 17 años, era muy jovencita. Y ahora pasaron 20 años, tiene toda una vida nueva. Eso es para que su identidad no esté relacionada con la causa cuando alguien pone su nombre. Exacto. ¿No? Y como estos, es un tema que abre un abanico muy interesante en materia legal, porque se cruzan dos derechos. Es olvido del registro de tu vínculo en hecho, porque el derecho al olvido, como el extracto, ¿no? Pero vos, periodista, ¿no? Querés googlear la causa judicial del caso Coppola y te desaparece todo. Claro, o el nombre de ella, de la causa, ¿no? Porque el caso no lo podés borrar de los archivos. Lo que está en juego son dos derechos. El derecho al acceso a la información y el derecho a preservar tu intimidad, tus datos privados después de haber pasado 20 años de aquello, ¿no? Donde vos ya, incluso pensando una posible condena, ya la cumpliste, la pasaste, ya está, digamos. Es muy interesante, por eso la Corte hace una audiencia pública, va a ser el 17 de marzo, un tema que se está discutiendo y se viene debatiendo hace ya un tiempo a nivel mundial. Y Argentina lo va a debatir el 17 de marzo. Está en línea Ismael Lofeudo. Ismael es abogado especializado justamente en Derecho Informático, en Economía Digital. Muchísimas gracias, Ismael, por atendernos esta mañana. Un placer para mí, Alejandra, y un placer hablar con todo el equipo de Ahora Vengo. Bueno, está bien la introducción, es así, se colisionan dos derechos. Contanos un poco qué es esto del derecho al olvido, para ser más claros específicamente cuando nos metemos en Internet. Sí, está perfecto. Hay dos colisiones, un derecho individual y un derecho colectivo. El derecho colectivo a cuidar la intimidad, la privacidad y los datos personales, que involucra la autodeterminación informativa, lo que uno quiere hacer con sus datos y la disponibilidad que uno permite de sus datos públicamente, y por otro lado el derecho colectivo, ¿no? El derecho a la información. Y ahí colisionan los dos, y bueno, lo que se va a estar debatiendo en la Corte va a ser esta cuestión del derecho al olvido. Van a participar muchos expositores. El caso ya tuvo sentencia de primera instancia y sentencia de Cámara, donde le dieron ya la razón a Natalia De Negri y avalaron la desindexación del contenido. Acá es importante tener en cuenta que no se está pretendiendo borrar información de Internet. A ver, ¿cómo sería? Y tampoco borrar información del caso. La información, el derecho al olvido viene es una creación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por un caso del 2014, donde una persona tenía una deuda con la Seguridad Social, anunciaron el remate de sus bienes y remataron sus bienes. El problema era que eso había sido en el 98 y era el 2010 y todavía seguía figurando en los primeros resultados de búsqueda de su nombre que había tenido una deuda y que habían ejecutado sus bienes. Claro. Entonces este señor de apellido Costeja lo que plantea es que él no quiere que figuren esos resultados porque le está afectando a su honor y la verdad que le está generando un perjuicio por una deuda que ya fue cancelada. Claro. Es decir, la verdad que la noticia no es relevante, la información no es relevante porque fue cancelada la deuda, pero seguía figurando en los primeros resultados. Por eso se lo llama derecho al olvido, y lo que se hace es aplicar un principio a las leyes de protección de datos. En ese momento regía una del año 95 en Europa, que es la supresión de los datos personales. ¿Por qué no se suprime del medio informativo y sí de Google? Porque Google lo que hace es indexar información, ordenarla y ofrecerla y disponibilizarla. Y en ese caso estaba asociando el nombre de esta persona a esa información que estaba en un sitio, en un periódico. La información estaba bien. El tribunal se niega a retirar eso porque cumplía el periódico con su deber de información y estaba difundiendo información real, verídica. El paralelismo con el caso de Negri es total, como ustedes irán viendo. Por ejemplo, en el caso de Negri... Te hago un paréntesis, Ismael, a ver si la entendí.
En el caso de Natalia de Negri, por ejemplo, siguiendo trazando este paralelismo, si se diera lo que finalmente está pidiendo Natalia, vos entrarías a Google y el nombre de ella no estaría indexado a una noticia de La Nación, Clarín. ¿Está bien? O sea, la información seguiría estando en La Nación y Clarín, pero vos tendrías que hacer otro tipo de búsqueda de ediciones anteriores o de otra cuestión que no aparece, digamos, automáticamente indexado su nombre a esa noticia. Exactamente. El labor periodístico no se afecta, no está afectado. Ustedes pueden ingresar a los buscadores de los medios de comunicación y buscar ahí las noticias y buscar ahí la información o usar otras fuentes. Claro. No se busca afectar el derecho a acceder a la información, ni afectar el trabajo de los periodistas y tampoco digamos, la libertad de expresión. Lo que se busca es que simplemente no sea en los resultados de búsqueda que ofrece Google en su actividad de procesar información, ¿sí? No estén dentro de los primeros resultados el nombre de Natalia de Negri. Que eso es lo que se trata de sacar del indexado. Claro. Porque en definitiva lo que ocurría acá era que ya hace más de 24 años una persona que había estado involucrada en una causa penal vinculada con drogas y extorsionada y con un montón de problemas. Tenía 17 años en ese momento. Exactamente, era menor de edad. Entonces no es algo de trascendencia los videos y las noticias de las peleas, pero bueno, no se va a sacar esa información de la causa. Si ustedes buscan causa Coppola, va a aparecer, van a encontrar la información. Doctor, ¿no existe en Argentina un procedimiento que es el habeas data para tratar de gestionar los datos privados, públicos también, que en definitiva también está relacionado con esto del derecho al olvido? ¿No existe ya un procedimiento similar? Sí, el proceso es de habeas data. Lo que se busca es suprimir esa información de una base de datos, de un registro privado, que en este caso es el que indexa el buscador. Pero bueno, el que llega a la Corte, el que recurre la sentencia de Cámara para llegar a la Corte es Google. Porque Google entiende que acá debe primar el derecho de acceso a la información, la libertad de la información y el deber periodístico. Entonces sistemáticamente se niega a remover información. Ya pasó en otros casos. Puede ser, por ejemplo, trasciende, me voy a poner de ejemplo, por ejemplo, trasciende un video privado mío que no tendría que haber trascendido, entra a internet y en realidad es trivial para la mayoría de mi desempeño tal vez profesional, de la vida cotidiana, y lo quiero desvincular del tema de que se muestre, que los algoritmos lo terminen mostrando cada vez que se googlea un nombre particular. ¿Eso se puede hacer en Argentina? Sí, se puede hacer. Se puede ordenar la desindexación, sobre todo si es algo gravemente injuriante, que afecta a su honor, que es claramente es algo que afecta a sus derechos personalísimos, hay información sensible sobre su persona, sobre su salud, digamos. En esos casos sería más clara la desindexación y sería más clara la fundamentación del derecho al olvido o en este caso de la habeas data. En este caso lo controvertido es que había programas periodísticos que esto ocurría públicamente y que era en el marco de notas y entonces ahí está más la controversia se generó por eso, digamos, ¿no? Claro, no fue tan claro porque se dio en la televisión. Claro. Entonces la negativa se da por eso. En el caso de que hablemos de un video íntimo, un video privado, el fundamento de la publicidad o que se haya hecho voluntariamente en la televisión no estaría. Yo te doy un ejemplo concreto que me pasó a mí hace ya un tiempo largo. ¿Se acuerdan? Roberto Piazza en su momento, Roberto Piazza, modisto muy conocido, había denunciado abuso sexual intrafamiliar y el abusador era su hermano. Yo le había hecho una entrevista, que esa entrevista había sido publicada en YouTube. Y después del tiempo, pasó el tiempo, la causa judicial se cerró, el hermano terminó no recuerdo si una condena o ya estaba resuelto el tema y nos pidieron que modifiquemos la información porque ya había terminado, digamos, la cuestión de, digamos, judicialmente, entonces no podía quedar en redes, digamos, en el mundo virtual una información que ya no era. Digo, podría en su momento él haber buscado, a lo mejor si nosotros le decíamos que no,
buscado alguna herramienta legal para poder ir por sobre las plataformas digitales, ¿no? Para desindexar eso. Sí, sí, absolutamente. Ustedes tengan en cuenta que nosotros tenemos en la Ley de Protección de Datos una prescripción o un plazo para informar deudas de 5 años. Claro. En el caso de las condenas también no se informan las personas que cumplieron con su pena, después no es información pública esa. En este caso pasaron más de 24 años y todavía seguían los videos ahí y todavía seguía la información ahí y Google se negaba a desindexarla. Claro. En el caso de causas penales está claro que para favorecer la reinserción social de las personas involucradas en condenas y que han cumplido su condena, es necesario que eso no se siga difundiendo de esa forma. Así que sí, está bien que se rectifique la información y que por lo menos se desindexe. Nadie en ningún momento se plantea borrar la información de las fuentes, de los portales que cumplen su deber de información. Hay que hacer una aclaración o trabajarlo de otra manera para que eso, porque hoy la prensa cambió, no es la misma prensa que hace 25 años, ¿no? Que nosotros teníamos algo en papel. Hoy la información tuya o de una noticia da vueltas durante todo el tiempo, o sea, 30, 40 años, y lo vas a seguir encontrando en el mundo virtual. Y claro, entonces, plantea nuevos desafíos también para nuestro trabajo periodístico, ¿no? Sin duda. Ustedes van a recibir solicitudes de rectificación de información y rectificación de datos personales de notas que tal vez se escribieron hace 5 años. Claro. Tal vez no estén más trabajando en el medio, pero haya que modificar sus notas. Esto se hace habitualmente, uno se comunica con el editor, le solicita que alguna información sea retirada, sea modificada o sea protegida la intimidad de la persona. De hecho, esto sucede, es muy común cuando desaparece una persona, un menor, y después el menor aparece y en ese momento se corrigen todas las notas, se blurean las caras y se quitan los nombres. Exacto. Esto lo vemos muy comúnmente. Bueno, esto es son cuestiones que tienen que ver con la práctica periodística que se van a ir incorporando cada vez más. Pregunta a un oyente, me parece interesante el 526, ¿y qué pasa con el material de Wikipedia, por ejemplo? Ahí... Wikipedia también existe en Argentina, tiene una representación en Argentina y se la puede demandar. De hecho, hubo una controversia muy grande con la vicepresidenta Cristina Kirchner cuando se la agredió a través de notas de Wikipedia y Wikipedia tuvo que corregir eso. Claro. En este caso puntual, la mirada está puesta en la indexación de los nombres asociados con las noticias periodísticas, ¿no? Los motores de búsqueda, digamos. Con el tratamiento de los datos personales que realizan los motores de búsqueda, porque realizan un tratamiento independiente del tratamiento que hacen los medios de comunicación. Exacto. Es un tratamiento aparte, es una actividad que tiene un objeto económico, ¿sí? La actividad económica de ellos es esa, indexar contenido, una finalidad económica, y ellos procesan esos datos personales, generan nuevas bases de datos, los ordenan distinto, los asocian distinto, y ellos son responsables por eso que generan. Doctor, tal vez se complica un poco más la situación, pero ¿qué pasa cuando el derecho al olvido es de una persona que ya falleció? ¿Quién tiene la administración de eso? ¿Quién puede llegar a pedir sus herederos? Bueno, habría que ver qué información es la que se quiere retirar, ¿no? Siempre hay que ver, la verdad es que no es un derecho que se ejerza para todos solamente llenando algún formulario. En la Argentina no es así. Hay que ver cada caso particular. En Europa hay formularios, pero también hay que analizar el caso particular, sí. Hay que ver si hay un interés colectivo en que esa información exista, disponible o no. Pero bueno, si no serán los herederos, sí. ¿Y por qué, o alguien que tenga legitimación? ¿Por qué, Ismael, este caso llega a generar una audiencia en la Corte Suprema, digamos? Bueno, la Corte consideró relevante tomar este caso, esta apelación que hace Google, para dar este debate. Este debate ya se dio en Europa y las sentencias del 2014, la sentencia que les mencionaba de Costeja, y bueno, la Corte consideró que esta era una cuestión que ameritaba una audiencia pública, como también fue con Belén Rodríguez, porque son temas que involucran nuevas actividades de grandes empresas, de los buscadores, de empresas que indexan contenido, que trabajan con datos personales, y son situaciones novedosas. Entonces, en este caso, decidió abrir la audiencia pública, que va a tener muchos oradores, que se llaman amicus curiae, que vienen
que bueno, Los que amigos se del presentan tribunal, ¿no? claro, que son los amigos del tribunal, que pueden apoyar a alguno de las dos partes, y bueno, ahí van a dar sus opiniones. Súper, súper interesante, ¿no? Todo lo que todavía tenemos que ir aprendiendo y desandando en este camino de los nuevos vínculos virtuales, ¿no? Porque realmente la comunicación cambió también, las personas cambian, o sea, una mujer le decía, Gustavo está viviendo en Miami con una vida ya totalmente hecha, y todavía hoy, si se googlea, aparece ella hablando en programas de televisión con Mauro Viale. Sí, además es un hecho que quedó en el inconsciente colectivo, en la memoria colectiva de los argentinos, que de aquella época, ¿no? Muy fuerte, muy fuerte. Samantha Farhat y Natalia de Negri, era una dupla vinculada totalmente al hecho. Mauro Viale, Guillermo Coppola, ¿no? Era así. Maradona, fue un caso extraordinario, ¿no? Hasta terminó siendo un reality más que un caso. Totalmente, sí. Creo que el primer reality de Argentina, pues. Sí, claro. Y bueno, todo lo que ha pasado, ¿no? Y como ella le impactó también. Una canción. Video. Ismael, bueno, y si lo pensamos hoy en día sería un horror verlo, ¿no? Claro, hoy en día, tal no sé cual. Si eso sería... Tal cual, tal cual. Ismael, muchísimas gracias. Por ahí te vamos a seguir molestando porque la verdad que son muy buenos los temas, muy interesantes y súper debatibles también, ¿no? Así es. Nos invitan a reflexionar, ¿no? Cómo van a seguir las profesiones. Así que sí. Un abrazo grande, placer, muchas Alejandra. gracias. Gracias a ustedes. Ismael Lofeudo es doctor, es abogado especializado en Derecho Informático, Economía Digital. El 17 de marzo se va a hacer esta audiencia pública en la Corte Suprema de Justicia de la Nación para definir, bueno, esto del derecho al olvido. Puntualmente a partir del caso de Natalia de Negri, pero que abre un camino, una puerta que no se va a cerrar más, ¿no? Me parece que hacia eso vamos, hacia más derechos y congeniando también la legislación vigente con la nueva legislación. 9:59.